Muy buenos días. Por favor, me Buenos van a días. confirmar. Buenos días. Juan, Buenos días. David, Juan Diego, señora Costa y Andrea. ¿Están escuchándome bien y ven mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. entonces vamos a dar inicio al desarrollo del tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la primera parte del proceso político electoral en Colombia. Entonces, el sistema político electoral en Colombia está fundamentado pues, en nuestra Constitución del 91, donde se define al Estado como ese Estado. Permítame, voy a mirar, confirmar que esté grabando. Estoy grabando. Como un Estado social de derecho fundamentado, entre otros, en la participación. En estos principios de soberanía popular, la democracia, la participación y la prevalencia del interés general. Del principio de soberanía popular emana el poder público. Este poder público es manifestado a través de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, y también mediante organismos de control que buscan ejercer el principio de responsabilidad horizontal y que evite abusos de poder. Para garantizar entonces y regular la posibilidad de acceso de cualquier ciudadano al ejercicio de autoridad dentro de la rama ejecutiva y legislativa, la Carta Política del 91 diseñó un sistema político electoral democrático y participativo. Entonces, ¿qué es un sistema político electoral? Es el conjunto de medios a través de los cuales se ve reflejada la voluntad de los ciudadanos que se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Es decir, que el sistema electoral son las reglas de juego que permiten llevar a cabo la representación política al interior de una sociedad. Y para el caso colombiano, estas reglas de juego pues se rigen dentro de un marco democrático, entendiendo la democracia como ese poder del pueblo que existirá mientras sus ideas y valores vivan. Esto es uno de los planteamientos, en este caso, planteado por Giovanni Sartori. Pero también Winston Churchill establece que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las otras formas que se han probado de tiempo en tiempo. Esto es de acuerdo a él, ¿no? Pero también Larry Diamond escribió que la democracia es un sistema de gobierno en el cual el pueblo puede escoger y reemplazar sus líderes en elecciones libres, justas, periódicas y con competencia real. Mientras que Norberto Bobbio dice que la democracia es el conjunto de reglas procesales de las que la principal, pero no es la única regla mayoritaria.
Y Abraham Lincoln dice que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y Stanislao Zuleta dice que la democracia, por favor cerrar micrófonos, por favor cerramos, gracias. La democracia no se decreta, se logra. Si un pueblo no la conquista por su propia lucha y por su propia actividad, no le va a llegar desde arriba. La apertura democrática es la búsqueda de una democracia que no sea una burla para la población. Entonces, en particular, la democracia en Colombia tiene diversas manifestaciones y estas se presentan en la Constitución del 91. ¿Cómo se presentan? A través de unos mecanismos de participación ciudadana, de los cuales hablamos en la clase pasada, y que está en el artículo 103 de la Constitución Política. Recordemos que en el artículo 1 de la Constitución, pues dice que Colombia es un Estado democrático, participativo y pluralista. Entonces, cuando nos habla de mecanismos de participación ciudadana, esto quiere decir que podemos elegir y ser elegidos, tomar parte de esas elecciones y formas de participación democrática, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas y revocar mandatos. Y por ser democrática, participativa y pluralista, pues se establece entonces que tenemos un acceso a una democracia directa o participativa a través de esos mecanismos de participación ciudadana y que ejercemos una democracia indirecta o representativa mediante la elección de representantes al Senado, Cámara, Asambleas y Consejos. Por esto estas elecciones son mucho más importantes que las mismas elecciones presidenciales o de alcalde o gobernador, porque es que en esta parte, cuando se elige a representantes a la Cámara o senadores, estamos delegando en ellos el poder de proponer y aprobar leyes que van a regir nuestros sistemas, esos derechos a esos servicios públicos, a esos servicios básicos para tener una calidad de vida digna. O cuando elegimos concejales o cuando elegimos diputados para las asambleas departamentales. Entonces, esa democracia pluralista nos permite establecer esas garantías para la creación de partidos o movimientos políticos y se establece un estatuto de oposición por ley, de acuerdo a la ley 1475, debe de haber ese partido de oposición. Entonces, en el marco de esta Constitución del 91 y de esos mecanismos de participación y de ese derecho a una democracia participativa y pluralista, todo ciudadano pues tenemos el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, el cual está reglamentado. Pues está establecido en el artículo 40 de la Constitución del 91, pero está reglamentado por la Ley 1757 del 2015. Y también en el marco de esta Constitución democrática, participativa y pluralista, pues se establece esa soberanía que reside exclusivamente en el pueblo, de donde emana el poder público. Somos nosotros los que elegimos el poder público. Y bueno, entonces teniendo en cuenta esos mecanismos de participación y ese derecho que tenemos de participar en esas decisiones democráticas de nuestro país, pues tenemos el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Y de acuerdo al artículo 158 de la Constitución Política del 91,
convierte a la participación como ese derecho y ese deber fundamental que tenemos todos los ciudadanos de conocer y participar en esos procesos democráticos. Esto también quedó establecido, la ley 1757 del 2015 creó y estructuró y reglamentó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, quien a su vez coordina y administra y dirige esta evaluación y seguimiento a la política de participación en Colombia. Bueno, entonces aquí vamos a hablar que ya teniendo en cuenta esos matices de la democracia, es necesario entonces precisar que nuestro sistema político electoral es ese instrumento primordial democrático y participativo que utiliza la ciudadanía para constituir un órgano de gobierno o de representación política, y esto es denominado como sufragio o voto. Entonces, el voto, que en Colombia la podemos ejercer libremente las mujeres desde del año 57, estamos habilitados para votar y participar todos los hombres y mujeres ciudadanos colombianos de acuerdo a los artículos 96 al 99 de la Constitución Política, y los miembros de la fuerza pública no pueden votar mientras estén activos de acuerdo al artículo 219 de la Constitución Política del 91, y se pierde o suspende el derecho al voto en virtud de una decisión judicial. El voto es igualitario. El voto de todos los ciudadanos tiene el mismo peso, y un voto fraudulento se da cuando votamos más de una vez o hacerlo sin derecho. También existe el voto programático, quienes eligen gobernadores y alcaldes imponen el mandato elegido por el programa que presentó. Por eso cuando vamos a votar por un candidato, debemos primero conocer cuál es su plan de gobierno que está proponiendo, cuáles son esas políticas, esos programas que él está planteando en ese proyecto de plan local, departamental o nacional de desarrollo. Si eso que está proponiendo ahí es lógico, es viable, o por el contrario podría estar vulnerando muchos de nuestros derechos, como pasó en el último Plan Nacional de Desarrollo. Se vulneraron bastantes derechos, sobre todo aquellos que tienen que ver con nuestra sistema de salud y de pensión, entre otros. Y está el voto, pues debe ser secreto, y por lo tanto pues se debe votar en cubículos individuales instalados en cada mesa, etcétera, ¿no? Pero también el voto está contemplado en el artículo 158 de nuestra Constitución, y se define como ese derecho y ese deber que tenemos los ciudadanos, porque tiene una importancia relevante para cumplir con ese proceso democrático, y es el Estado entonces quien debe velar porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. Para calificar un sistema como democrático, es el voto quien debe cumplir con esas características esenciales que ya les relacioné. El voto entonces se convierte en esa manifestación de voluntad individual
que tiene por finalidad construir una voluntad colectiva, sea para designar los titulares de determinados cargos concernientes al gobierno de una comunidad o de un país, o sea para decidir acerca de un asunto de interés para todos, como nos lo permiten los mecanismos de participación ciudadana. De acuerdo a la sentencia T603 del año 2005, define que el voto supone la intervención de todos los ciudadanos en las decisiones públicas que se someten a votación, con los objetivos, entre otros, de configurar las instituciones estatales, formar la voluntad política y mantener el sistema democrático a través de las decisiones legítimas y vinculantes que resulten necesarias para su sostenimiento. En Colombia pues existe el voto en blanco, que el voto en blanco nos da un poder grandísimo. Nosotros con el voto en blanco podemos lograr tantas cosas en Colombia, pero pues no le damos la importancia suficiente. El voto en blanco nos permite a nosotros eliminar mucha corrupción, bajar, porque si la mayoría, si dentro de ese censo electoral, ya sea a nivel nacional o territorial o municipal, en un proceso de elección, como los tienen ahora en marzo o en mayo del presidente, si logramos, si no estamos de acuerdo con ningún candidato y todos nos ponemos de acuerdo, si votamos más del 50 más 1, el 50% más 1 del censo electoral, votamos en blanco, no se puede elegir a nadie de los candidatos que están en la contienda política, y se deben volver a repetir las elecciones con unos candidatos nuevos. No se pueden volver ellos a proponer como candidatos. Entonces el voto en blanco es una fuerza muy importante, es un mecanismo muy importante que nosotros tenemos en Colombia, y por lo tanto pues le han llenado de cosas, le han hecho una mala publicidad en redes sociales y se vuelve, como dicen algunas personas, algo utópico, que no es un sueño inalcanzable, pero en algunos municipios sí se ha logrado. Creo que en 2 casos se ha logrado, uno fue en Valle de Aburrá y otro no recuerdo hace poco, donde se logró cambiar, volver a hacer esa elección con candidatos nuevos. Entonces es importante ampliar esta información, dar a conocer la importancia del voto en blanco. El voto electrónico pues es el que se efectúa a través de una plataforma electrónica que en Colombia pues todavía no está implementado para poder hacer ese proceso electoral a través de las plataformas electrónicas. Y el voto preferente pues tiene que ver con esas listas que se hacen en los partidos o movimientos políticos para elegir en orden a sus candidatos. Bueno, ¿cuáles son esas autoridades públicas que son elegidas mediante el voto directo? Entonces tenemos al presidente y vicepresidente, un presidente y un vicepresidente que se eligen en periodo de cada 4 años, de acuerdo al artículo 90 de la Constitución. Estas elecciones se hacen en mayo, y en ese mismo año se toma posesión, se termina el periodo del gobierno anterior y toma posesión el nuevo gobierno a partir del 7 de agosto. Entonces por esto esta es una elección uninominal.
están los senadores, que son 102 senadores, se eligen para periodos de 4 años, las votaciones se realizan en marzo y el mismo año en el que termina el periodo, y se posesionan el 20 de julio. Es una elección plurinominal. Están los representantes a la Cámara, que son 166 representantes, se eligen cada 4 años, se eligen en el mes de marzo, terminan el periodo este mismo año y también se posesionan el 20 de julio de ese mismo año, y esta elección es plurinominal. Están los 32 gobernadores, que son elegidos por 4 años, se eligen en octubre y se posesionan en el 1 de enero del año siguiente. Es una elección uninominal. Están los diputados, que son 398, se eligen por periodo de 4 años, se eligen también en el mes de octubre y termina el periodo de gobierno este año, y se posesionan también el 1 de enero. Lo mismo los alcaldes, que son 1103 alcaldes, 12.243 concejales y unos ediles o comuneros, que su número sea después dependiendo de los municipios. Todos ellos son elegidos para cada 4 años y se terminan el periodo el 31 de diciembre, y los que venían y los nuevos se posesionan el 1 de enero del siguiente año. Bueno, entonces, de estas autoridades que son electas mediante el voto popular, el Congreso de la República es la corporación pública más significativa del sistema político electoral colombiano, como ya les había dicho, y tiene unas reglas particulares de composición y elección. Entonces, el Congreso de la República tiene como principal función crear, reformar, derogar e interpretar las leyes, y está compuesto por 2 cámaras o niveles denominados Senado y Cámara de Representantes. Estas cámaras están integradas por ciudadanos que son elegidos mediante votación popular en representación directa del pueblo, y por tanto, según el artículo 133 de la Constitución del 91, estos representantes deben actuar consultando la justicia y el bien común. Entonces, la elección de estos congresistas está dado bajo el modelo de circunscripción electoral. ¿Y qué es una circunscripción electoral? Una circunscripción electoral es el territorio dentro del cual se realizan las elecciones para determinados cargos. Estas circunscripciones son de carácter nacional, donde todo el territorio nacional, incluye embajadas y consulados, pueden elegir y tienen unos candidatos para ser elegidos. Puede ser una circunscripción especial, donde se le da a los grupos étnicos y colombianos en el exterior, y están las circunscripciones territoriales, que son donde se eligen representantes a la Cámara por departamentos y el distrito capital. Entonces, bajo este modelo electoral, la composición del Senado de la República y la Cámara de Representantes está constituida por 100 curules mediante suscripción nacional, 2 curules mediante la circunscripción nacional especial indígena, y la Cámara de Representantes
que tiene una elección mediante circunscripciones territoriales y especiales, está constituida por 33 circunscripciones territoriales, una por cada departamento y una por el distrito capital. El número de estas curules pues depende del censo electoral de cada circunscripción, y hay una circunscripción especial que distribuye 5 curules, 3 para grupos étnicos, 2 para afrodescendientes y 1 para indígenas, y 2 para circunscripciones internacional de colombianos en el exterior. Entonces, para la Cámara de Representantes, según el artículo 176 de la Constitución Política, que fue reformado además por el Acto Legislativo 03 del 2005, por cada circunscripción territorial, o sea, por cada departamento y por el distrito capital, existen como mínimo 2 representantes y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000 habitantes. Entonces, esto hace pues que para cada proceso electoral varíe ese número de curules. Ahí tenemos un ejemplo de algunas curules que se dieron en un proceso electoral anterior, y era el número de curules que habían por cada municipio, por cada departamento, pero estas pueden cambiar de acuerdo a ese número de habitantes, pues que cada año aumenta o varía de acuerdo al número de cédulas inscritas. Entonces las autoridades que son elegidas mediante voto popular y composición del Congreso de la República deben aclarar esas reglas, deben tener claro esas reglas del sistema político electoral. ¿Y para qué? Para establecer esa participación en esas elecciones de autoridades, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay? ¿Cuál es el censo electoral? Para saber de acuerdo a ese número de censo electoral se pueden establecer la circunscripción electoral y el número de curules por esa circunscripción electoral.